Muy bien, ingenieros, ¿qué tal? Vamos a ver en términos de soldadura los componentes, soluciones y todo lo que normalmente llegamos a tener y qué es lo que necesitamos y si hay alguna diferencia entre lo que es la parte de electrónica y soldadura normal de cualquier componente en el tipo de industria de televisiones, estéreos o cualquier otro tipo de electrónicos con equipo médico, si tenemos algún componente o algo que podemos nosotros mejorar. Vamos a checarlo. Bueno, pues nosotros vamos a hablar primero, si quieren, de la herramienta básica que debemos de tener o contar con ella para que podamos hacer una buena práctica en términos de nuestro manejo de electrónica y soldadura. Tenemos básicamente, en términos de cualquier cosa que necesitemos, pues unas manitas con nuestros caimanes o algún soporte que nos permita en algún momento, pues tomar algún cablecito y detenerlo para que podamos hacer nuestro trabajo básico de soldadura. Si es que no tenemos más que una mano, pues bueno, básicamente con esta parte y una lupa podemos hacer una chamba sin ningún problema. No necesitamos a veces una estructura tan grande porque también a veces tiene que ser un poco portátil, pero pueden tenerla, por supuesto, algún tipo de microscopio electrónico. Yo creo que con una buena lupa, bueno, tenemos más grandes en términos de lupa, o bien con los propios lentes, a veces es suficiente porque necesitamos manos libres, ¿de acuerdo? En términos de pinzas y todo lo que se ocupa, bueno, ocupamos algunos tipos de pinzas como estas, que básicamente este tipo de pinzas pues van a tener punta muy fina y este tipo de punta muy fina nos va a poder permitir tomar un componente y llegar a colocarlo y ajustarlo en donde lo queremos poner en nuestra tarjeta. Y bueno, cualquier cosa que necesitemos, estas pinzas nos van a ayudar muchísimo, y sean como estas, o bueno, acá tenemos otro modelo, me refiero al tipo de punta, que vean que este es de ganchito, ¿sí? Y esta otra, pues es punta recta. Aquí tendríamos dos tipos de punta para cualquier tipo de necesidad en términos de tomar nuestros componentes. Y vaya, no son ni pesadas portarlas dentro de nuestra maleta. A veces algún tipo de ganchito también nos llega a ayudar mucho para poder mover algún tipo de componente o recorrer alguna parte. Brochitas, siempre hemos comentado que tenemos que utilizar brochitas. En este momento tenemos dos tipos de brochas. Una brocha que sería para limpieza, que decíamos idealmente de cerdas sintéticas para que no genere estática, pero también tenemos brochitas para poder pues poner pasta o soldadura o este tipo de cosas para este tipo, estamos hablando electrónicamente para esto, pues tenemos brochitas para este tipo. Muy importante, pues desarmadores, pueden haber desarmadores que sean antiestáticos, ¿sí? O pueden, tenemos un buen desarmador, pero siempre es muy importante para nosotros traer desarmadores finos, de punta fina, ya sea redondos y planos, o punta Phillips y plano, como le quieran llamar, pero muy importante que sean muy finos porque tenemos tornillos, pues naturalmente muy chiquitos, o podemos tener unas de puntas, eso no hay ningún problema, creo que con desarmadores, ¿no? Muy importante nuestras pinzas pelacables. Podemos traer pinzas pelacables o podemos tener pinzas de cualquier tipo de microelectrónica. No hay ningún problema en la diferencia. Naturalmente nos va a hacer un muy buen trabajo una pinza pelacables a la hora de estar pues maniobrando con ese tipo de material. Recuerden que estas pinzas tienen marcados aquí los calibres, el calibre del cable. Si manejamos siempre y cortamos con el calibre del cable, pues si tomamos eso en consideración, siempre va a ser mejor nuestro trabajo considerando esta parte. Entonces compren una pinza que tenga muy buenos calibres, en este caso viene desde el 10 al 26, entonces es suficiente rango, pero muy importante que sean calibres pequeños, porque a veces hay pinzas pelascables muy grandes en términos del calibre del cable, del AWG, y a veces nosotros ocupamos cables muy delgaditos y no los alcanzamos a agarrar
Entonces no tiene tampoco tanto sentido si no traemos el 26, el 24, ¿no? Pero siempre maniobrar con el cable normal, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, si tomamos nosotros el cable, y en este, por ejemplo, voy a utilizar 12 y no es su calibre del 12 de este cable, pues si yo lo coloco en el calibre 12 e intento hacer el corte, pues no está haciendo nada porque no me sirve, solo estoy mayugando el cable un poquito y no me está funcionando nada. Si me voy al 14, pues naturalmente estoy tratando de apretar y voy a empezar a hacer esto. Ya ni siquiera estoy utilizando realmente la función de la pinza. Entonces, cuando ya me voy al calibre adecuado, vean que inmediatamente, ¿sí? Yo puedo hacer muy sencilla una separación sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo correcto es seleccionar el calibre del cable correcto, nos posicionamos y listo. Pero bien pudiéramos hacerlo con mucha experiencia, con unas pinzas normales, sin ningún problema, aunque siempre nos ayuda mucho tener unas pinzas de este tipo, ¿de acuerdo? Tenemos básicamente, en su momento, pues para algunas cuestiones, me preguntan de dales antiestáticos o guantes antiestáticos o pulseras antiestáticos. Bueno, yo tengo, aquí tenemos nuestro tapete antiestático, siempre para alguna necesidad, sí es bueno tenerlo, y cualquier tipo de pulsera antiestática, pues nos va a servir. Estas pulseras, recuerden que se colocan en términos de nuestra muñeca, básicamente, y tiene un caimán. Ese caimán va colocado directamente, ¿sí? Este caimán aquí estaría, y bueno, ya sea que lo tengamos de broche o como lo queramos tener, dependiendo, aquí el propio tapete va a tener una parte, ¿sí? Para que nosotros nos podamos conectar y formalmente podamos no generar estática, muy importante, y también tener un camino a tierra para evitar cualquier tipo de accidente, pero usualmente no estamos utilizando equipo ni de alta potencia y usualmente utilizamos o hacemos el proceso de soldadura o cualquier otro tipo de manejo de la tarjeta con el equipo desconectado. Cuando sean tarjetas muy delicadas, naturalmente siempre va a ser bueno pues utilizar sí guantes antiestáticos para evitar alguna situación, pero sobre todo en el manejo. Si nos tenemos que llevar una tarjeta, siempre traer una bolsita antiestática para que ahí guardemos la tarjeta y nos la podamos llevar y después no tengamos una situación de que no sepamos por qué ya no está funcionando. En esos casos sí es más importante que cualquier otra cosa ese tipo de bolsita para el traslado y transporte de la situación. En algún otro tipo de situaciones, bueno, pues no necesariamente. Tenemos nuestro émbolo. A veces funciona y a veces no porque las jeringas son distintas. Es un émbolo como si fuera una jeringa, vaya a hacer la función de una jeringa de plástico y a veces pues con un émbolo de una jeringa de plástico es suficiente. Pero bueno, solamente no estarías desechando jeringas y jeringas cada ratito, entonces sí es a veces también mucha contaminación. Entonces a veces utilizamos un émbolo como esto, que pues aparte se limpia muy bien porque se desatornilla de todos lados y no tenemos ningún problema para limpiarlo y mantenerlo en perfectas condiciones, ya sea que utilicemos una punta o la otra, tenemos manera pues de desarmarlo para limpiarlo y poderlo utilizar como émbolo. ¿Para qué? Para algunos tipos de jeringas que ahorita vamos a platicar cuando utilizamos el flux. Porque es bueno a veces comprar uno de estos. Bueno, porque también a veces vienen las puntas y en el paquetito nos viene propiamente el émbolo con varias puntas de varios calibres para poder manejar el flux o algún tipo de situación que queramos. Entonces, tenemos, digamos que un kit completo porque normalmente los productos los venden sin las puntas, entonces viene un kit completo así y básicamente lo compra una vez y difícilmente si tienes un buen mantenimiento y limpieza de tu equipo al terminar, pues no tendrás que estarlo comprando otra vez, ¿no? Pero básicamente cautín, puntas de soldadura, pues sí, puntas de cautín, perdón, para poder hacer la soldadura necesaria y nuestro extractor de soldadura que siempre vamos a ocupar en cualquier momento de extracción. Ya sabemos que hay de varios tipos, cualquiera con el que se acomoden. A veces uno más delgadito funciona un poquito mejor que algo muy grueso porque a veces no alcanzamos ni siquiera a llegar y tenemos muchas veces que tener el alcance a un punto más fino. Entonces, básicamente con uno más
delgado es suficiente, pero que tenga buena presión. Entonces esto básicamente se baja, llegamos aquí y pues aspiramos la soldadura. Vamos a hacer práctica de soldadura, pero bueno, no se preocupen, en este momento solamente estamos comentando la herramienta básica que sería importante. Muchas veces me preguntan qué debo de comprar. Bueno, pues lo estoy comentando de forma muy rápida, un par de desarmadores muy finitos, unas buenas pinzas, ya sea un estuche de pinzas de electrónica, y con ese a lo mejor tienes varios desarmadores y puntas. Con ese estuche muchas veces es suficiente, y podemos tener nuestras pincitas de electrónica, y sumado a este sería, yo creo que uno de los desarmadores básicos que no dejo en ningún lado. Yo siempre porto uno de estos porque creo que es la batalla más grande del mundo que llegamos a tener como ingenieros. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos que en las tarjetas colocar, o incluso en los componentes, varios tornillitos, y esos tornillitos son tan chiquititos que a veces no tenemos cómo ponerlos, se nos llegan a caer, y bueno, es un problema. Muchas veces los desarmadores tienen imán, y eso nos ayuda un poquito a poder mantener, pero a veces se cae la punta. Entonces, esta que es de pata de gallo nos salva la vida siempre, porque vean que sale unos ganchitos, y esos ganchitos nos permiten tomar cualquier tipo de tornillo. Vamos a hacer un ejemplo solamente para que vean cómo funcionaría esta cosa aquí, ¿no? Nosotros tomamos nuestro tornillo, vean la forma en que se toma con la patita de gallo. Entonces yo directamente ya puedo llegar a cualquier parte, colocar el tornillo, ¿sí? Y ya una vez que está colocada en el hoyito, pues ya lo puedo soltar. Incluso, obviamente, pues puedo empezar a dar un poquito de vuelta con él, y ya que esté que está seguro, lo suelto, aprieto, lo suelto, y entonces ya puedo llegar con mi desarmador a poder atornillar sin ningún problema. Entonces, básicamente es muy bueno, ya sea para retirar el tornillo y que no se nos caiga, o a la hora de colocarlo. Obviamente, sí vamos a ser importante tener o traer también alguna lupita, porque de este tipo, perdón, un espejo, porque muchas veces se llega a caer el tornillo y lo buscamos de dónde quedó. Precisamente es para eso, ¿no? Para que no ocurra esta situación. Pero si nos llega a ocurrir o no alcanzamos a ver una parte de tarjeta para desmontar, bueno, nos ayuda mucho, junto y sumado a que tiene un pedacito aquí también de imán, y pues nos ayudaría en su momento a alcanzar el tornillo que se nos va de forma telescópica. Entonces, son muy económicos este tipo de plumitas, te duran prácticamente toda la vida si tienes el cuidado. Entonces, una de estas es básica en tu mochila de herramienta para tu equipo de soldar. Esta también es básica. Sí sería muy importante, o bueno, a mí sí me gusta mucho traer unas pinzas de este estilo, sumado a alguna palita, o algún palito de plástico, ¿sí? Porque a veces necesitamos algo que no sea de metal para poder llegar a una tarjeta, y en algún momento que está conectada y queremos manipular o mover algo, pues no, si metemos esto podemos hacer corto, ¿no? Entonces siempre algo de plástico. Muchas veces tenemos, déjenme ver si no lo tengo aquí a la mano, pero tenemos algunas de las palitos que utilizan para, ¿cómo se llaman? Para manipular o moldear lo que serían figuritas pues ahora de migajón o ese tipo de cosas. Bueno, pues venden este tipo de estuchitos que son como 4 o 5 palitas diferentes con diferentes puntas, muy económico porque es para una situación de mercería, y realmente no ocupas nada, simplemente algún palito que te ayude en algún momento a mover, a ajustar algo cuando está conectada, y que no sea de metal para no hacer algún cortocircuito. Entonces, básicamente serían este tipo de instrumentos que tenemos, y bueno, naturalmente podemos traer o portar pues nuestra lupa con manitas. Siempre va a ser básico, porque a veces la podemos incluso llevar o portar, y si se nos hace un poquito más fácil, incluso la podemos retirar de su base y guardar pues sin que haga mucho peso, y cuando no tenemos cómo agarrar las cosas, pues nos sirve, ¿no? Más sumado a que la lupa nos va a dar un poco
de poder ver mejor. Obviamente ya en laboratorio podemos tener lupas más grandes para trabajar, pero serían cuestiones muy básicas en términos de herramienta, ¿no? Vamos a ver que tenemos entonces nuestras brochitas para colocar pasta soldadura, que principalmente pues sean algún tipo de brochita que sí sea muy reusable, que sea resistente, y si no, nosotros mismos las acabamos haciendo, tomando básicamente el cabellito de otro tipo de brocha, ¿no? Bueno, en términos, vamos a ver en términos de las pastas y las soldaduras, porque es creo que lo más interesante que podemos sacarle en términos del equipo médico, cuál es la diferencia y qué es lo que podemos hacer. Bien, en términos de soldadura, vamos a recordar que tenemos nuestra soldadura de la electrónica local de nuestra localidad que tengamos cerca, la marca que ustedes consideren. Esta soldadura, nosotros podemos ver que es de estaño plomo, ¿de acuerdo? Esta soldadura es de estaño plomo. Esta soldadura va a requerir para poder soldar que utilicemos pasta de soldar en todo momento. Entonces, aquí tenemos nuestra soldadura y bueno, la vamos a ir aplicando. Como decíamos, ya veremos técnicas de aplicar la soldadura, pero bueno, este es estaño plomo, ¿de acuerdo? Para nosotros es muy importante lo que contiene. Nosotros estamos hablando que utilizamos muchas veces en equipo médico componentes de adquisición de señales que a diferencia de una industria de alta potencia o de otros tipos de equipos donde la señal no tiene que ser tan fina, en procesos de adquisición de señales tiene que ser señales muy chiquitas, voltajes muy pequeñitos, de milivolts, de microamperes. Entonces estamos hablando de señales muy pequeñitas que necesitamos adquirir de la forma más precisa y pura posible. Si tenemos un pastón y un cochinero, nunca va a servir esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, una buena soldadura nos va a cambiar absolutamente todo a la hora de un correctivo. Tenemos ese tipo de soldadura que utilizaríamos para procesos generales. Tenemos otro tipo de soldadura como esta, que la nobleza de este es que tiene un núcleo de resina, lo que nos evitaría tener que utilizar pasta para soldar y nos va a tener mejor distribución de la soldadura, ¿sale? Entonces no va a dejar tantos residuos, pero recordemos y vemos de qué está compuesta, 60-40, todas van a decir de qué están compuestas, incluyendo las de soldar, sobre todo tubería, que recuerden que tenemos que tener la misma forma de pensar. 60% estaño, 40% plomo. Si nos fuéramos a tubería, que sería para la parte médica, tubería de agua, utilizaríamos una de 95,5, prácticamente libre de plomo. En estos casos podemos utilizar este para componentes generales, 60% estaño, 40% plomo, con un punto de fusión de 190 grados centígrados. Pero si queremos utilizar este tipo de soldadura para componentes de adquisición de señales y tarjetas de ese tipo, lo ideal es que estemos utilizando una libre de plomo o incluso algunos componentes que estuvieran más cerca del paciente. Siempre vamos a buscar y a preferir, al menos en mi caso, siempre prefiero que sea libre de plomo. Para eso tenemos otro tipo de soldaduras como estas en pasta. Esta soldadura es en pasta y aquí es lo que yo les comentaba, viene como una jeringuita. Este es su tapón nada más para que pueda estar bien sellada. Entonces, aquí vamos a meter el émbolo que decíamos, pues si utilizáramos el de una jeringa, vean que ni siquiera entra, por eso traemos el otro émbolo. Este tipo de soldadura tiene 96,5% de estaño y 3% de plata. Entonces, va a tener mejor conductividad, va a ser libre de plomo, no va a tener ese tipo de problema en términos del plomo, pero sobre todo va a tener mejor capacidad para la adquisición de señales. Entonces, esta pasta de soldar es pasta. La diferencia es que no viene en rollito. Pudiera venir en rollito como ese o como este, ¿no? Que básicamente es lo mismo que esta, es lo mismo que esta es lo mismo que esta, nada más que pues el rollito menos gramos, pero pues si lo hacen por abrir, naturalmente van a tener un rollito que después cuando se les acabe, pues pueden enrollar más con una pluma y un lápiz y pues listo, ¿no? Solamente como estuchito. Pero recuerden que esta es exactamente igual a esta. Entonces, si es igual, nuevamente vamos a que tiene 60% estaño, 40% plomo. Entonces, estas tienen plomo, ¿sí? Esta, por ejemplo, es soldadura en pasta también, muy buena, ¿sí? Para componentes,
¿sí? Por su nivel de fusión que se requiere. Vamos a destaparla para que ustedes la vean. Aquí está. Es pastita. Tendríamos que tomarlo con una brochita y colocarlo. Van a ser diferentes tipos de proceso también dependiendo de lo que queremos soldar. No es lo mismo un componente de superficie que otro que no sea de superficie, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este y aquí nos marcaría 63% estaño, 37% plomo, a diferencia de esta. Entonces, la única que no tiene plomo sería de este tipo para que la podamos checar. Básicamente, para componentes tarjeta de adquisición, esa sería la diferencia en términos de equipo médico que podemos ver para cierto tipo de tarjetas, utilizar este. Ya lo vamos a ver en un video como comento. Y tenemos pasta de soldar. Bueno, voy a comentarles primero la pasta de soldar general. La pasta de soldar general es como esta. No hay ningún tipo de problema, todos la conocemos. Va a ser básico a la hora de poderla o de quererla utilizar para soldar previamente o incluso de soldar. Es muy importante siempre manejarla. Si no, pues la soldadura no nos va a agarrar en ningún momento. Podemos utilizar flux, que sería en pasta. Estaríamos hablando que este es el flux. Formalmente debe ser flux orgánico. Muchas veces no es tan orgánico como quisiéramos, pero de alguna vez se supone que tiene mejores propiedades que la pasta de soldar, que es más sintética, para poder generar una distribución mejor del calor y que haya mejor soldado. ¿Sale? Pero también tenemos otro tipo de flux que es un poquito mejor, que sería como viene en jeringuita, es flux directamente, aquí está, flux, y vamos a ver qué beneficios y características. Personalmente, si me lo preguntan, nuevamente digamos que si lo quisiéramos utilizar, pues obviamente ocuparíamos un émbolo. Vean que es un hoyito más grande, por eso les digo que varía mucho, por eso trae diferentes formas de la otra de agarre, porque a veces es más chiquito, es más grandote, pues no siempre cabe, ¿no? Pero en la parte del flux o la pasta de soldar, básicamente si a mí me preguntan, pues al igual que si me preguntan con qué prendería una fogata, pues naturalmente con ocote, en lugar que usar un iniciador de fuego químico, utilizaría el ocote por ser más natural y realmente prende más bonito. Bueno, pues de la misma manera el orgánico va a ser 1000 veces mejor. El orgánico estamos hablando de la colofonia directamente, o brea de pino. Entonces, no me meto muchas veces en marcas porque recuerden que estamos hablando de que muchas veces no van a encontrar en su localidad la misma marca, pero si directamente la brea de pino, pues no hay otra es brea de pino, ¿no? Entonces, ahí directamente utilizaríamos esta brea de pino para soldar y nos estaría funcionando muy bien. Entonces, estamos hablando de los componentes y soluciones. Podemos utilizar componentes también o soluciones para desoldar. De la misma manera, muchas veces vamos a utilizar el flux, malla para desoldar, que es como esta o cualquier marca, malla para desoldar, para que la soldadura se quede aquí utilizando el cautín, y la grasa disipadora de calor que podemos llegar a utilizar, grasas disipadoras de calor, muy importante. Recuerden que decíamos en clase muchas veces de lo que llega a fallar mucho, es el término de disipación de calor. Se está calentando el componente y llega a fallar, entonces colocar muy bien o reempastar otra vez esta parte. ¿Qué seríamos? Tenemos nuestro disipador de calor, tenemos nuestro componente y básicamente quitaríamos, vamos a hacerlo de una vez, quitaríamos estos tornillitos de aquí, ¿sí? De forma muy rápida. Entonces recuerden que tenemos también nuestro cuadrito para imantar nuestros desarmadores, si es que lo necesitamos, y mantenerlos imantados. Pero bueno, esta parte, vean precisamente, aquí estaría el componente, se alcanzaría a ver un poquito marcado del que aquí va. Entonces, si yo voy al componente, vean el componente, ya está completamente seco, ¿sí? No tiene nada de pasta de soldar. Entonces, aprovecharía para quitar el disipador de calor para que podamos limpiar muy bien la tarjeta que estaría aquí. Entonces, aplicaríamos una muy buena limpieza aquí a la tarjeta y colocaríamos un poquito de pasta
de disipador de calor nuevamente aquí, colocamos la pasta y entonces ya volvemos a colocar nuestro disipador de calor y pues estaríamos muchas veces simplemente con esa actividad reparando la tarjeta o reparando la falla intermitente que muchas veces es en términos de brincos o variaciones de voltaje, así directamente se marca a veces el error en algunas tarjetas, incluso ventiladores mecánicos pulmonares, como inestabilidad o variaciones de voltaje, y directamente es porque en la parte de conmutación de la tarjeta de conmutación de batería llega a ver estos disipadores y ya no están bien colocados o está muy seco, quitamos, colocamos otra vez disipador y punto, ¿sale? Y bueno, última, Thermofit, obviamente en todos sus diámetros y presentaciones, chiquitos, medianos, grandotes, obviamente tenemos de muchos, pero bueno, siempre traer Thermofit porque para cubrir o revestir los cables, esa va a ser la manera. Vamos a ver la clase de soldadura o las técnicas, algunas de las que a mí me gustan, porque naturalmente también es que te acomodes con la técnica, pero que siempre tenemos que utilizar nosotros Thermofit. No utilizamos nosotros normalmente para recubrir el cable cinta de aislar, pudiéramos hacerlo, sí, pero no es, nosotros sí queremos garantizar un buen aislado y permanencia del mismo, porque recuerden que naturalmente también tenemos que aislar en términos de componentes electromagnéticas, aislar el cable lo mejor posible. Tenemos varios tipos también de cintas, de cintas de aislar, de aislantes eléctricos. Los puede haber sencillos o no. Recuerden que muchas veces va a tener características diferentes y nos va a marcar cuando nosotros lo tenemos. Lo enseño así por cerrado para que ustedes vean. Nos va a decir de cuántos milímetros es, y a veces vemos que es más barata una que otra, pero eso es porque unas son de 19 milímetros por 18 milímetros y otras son de otro calibre. Tal vez les enseño otra. Y tiene espesor de 0.2 milímetros. El espesor es importante, va a ser qué tan grueso es y eso nos va a dar obviamente el uso de hasta dónde, hasta 500 volts y temperatura máxima de 80 grados centígrados. Entonces no es lo mismo que voy a utilizar una cinta de aislar para un equipo normal o para algún componente normal que para una parte de alta potencia como un equipo de rayos X. Entonces, muy importante utilizar la cinta que mejor se adapte a la temperatura, voltaje y que se mantenga en su lugar, pero para cables pequeños y para tarjetas, siempre, siempre, siempre vamos a utilizar Thermofit. ¿Sale? Bueno, entonces lo cortamos por el momento y nos vamos directamente a la práctica de soldado. Saludos a todos.